Hola, buenas tardes. Bueno, tarde como siempre, pero estamos en directo en la cuenta de Twitter de Un libro, una hora, para contaros, cosas alrededor de los libros, alrededor de la literatura y para contaros el programa que tenemos esta semana, que es como siempre interesante. Quería contaros que esta semana vamos a emitir el programa en el que os contamos La muerte en Venecia, de Thomas Mann. No sé si así sale al revés, pero bueno, La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Vamos a contar esta semana. Ya sabéis que nuestro programa se emite el domingo, de la noche del sábado al domingo, a las 5 de la mañana. ¿Qué hacemos nosotros en el programa? Que supongo que la mayoría de vosotros o los que os habéis conectado, pues lo sabéis. Nosotros lo que hacemos es contaros en una hora, os contamos un libro. Lo que hacemos es seleccionar cuáles son los fragmentos que hay que leer tal y como los escribió el autor, y esos fragmentos los lee Eugenio Barona, nuestro gran Eugenio Barona. Y lo que yo hago, perdonadme que estoy retuiteando esta cuenta a mi cuenta personal para que también, a través de mi cuenta personal de Twitter, pues sepan que estamos aquí conectados. Bueno, continúo. Nosotros lo que hacemos es contar en una hora esa novela, seleccionamos los fragmentos fantásticos de Thomas Mann que sí o sí hay que leer, esos fragmentos los lee Eugenio Barona, y yo lo que hago es llevaros de un fragmento a otro, os voy contando, pues la novela, ¿no? Hay novelas más fáciles y novelas más complicadas. Y luego novelas que nos sorprenden. El otro día hablábamos de las diferentes lecturas que haces en determinados momentos de tu vida, ¿no? En diferentes momentos de tu vida, porque, La muerte en Venecia, igual que muchos de los clásicos de los que nosotros estamos hablando en el programa, son libros que yo leí pues cuando era muy joven, y cuando era, en algunos casos, casi adolescente. Entonces, pues esos libros, luego, pues con el tiempo, cuando hacemos una lectura distinta, pues entonces nos damos cuenta, lo que descubrimos es que con la edad y en función del tiempo y del momento en el que haces esa lectura, te encuentras reflexiones y que lo recibes de una forma distinta. A mí La muerte en Venecia me ha parecido maravillosa, igual que seguramente me pareció un poco pesada en el momento en el que la leí. Ahora me ha parecido una novela maravillosa, una novela que reflexiona sobre la belleza, reflexiona sobre la cultura, sobre la creación, pero que también, y tal vez por eso en ese momento en el que estamos, reflexiona sobre el momento en el que seguramente en la vida decides cuáles son realmente las cosas importantes, cuando decides cuáles son las cosas que quieres hacer y cuáles son las cosas que no te importan, ¿no? Y en ese sentido, pues Thomas Mann, no se corta en plantear una relación que en este mundo seguramente se recibirá mal, como se recibe Lolita y como se recibe en otros libros, pero que en todo caso cuenta una pasión seguramente prohibida, pero una pasión que le lleva a descubrir también la belleza y a descubrir su obra de otra forma. Es un escritor que decide salir de viaje, irse a Venecia, y ahí pues conoce a Tazio, no lo conoce realmente porque lo que hace es verle, se enamora de un adolescente que en realidad para él representa la belleza y representa todo lo bello y todo lo hermoso. Y a raíz de ahí reflexiona sobre la creación y reflexiona sobre muchas cosas, porque es una novela muy, muy profunda y maravillosa. Pero también es una novela que nos habla sobre lo que era la Europa de entonces, 1911, una Europa a punto de entrar en guerra, una Europa en descomposición. Y yo por eso también decía que es una novela muy actual. Y luego también es una novela muy actual porque es una novela que nos habla de una ciudad atacada por una peste, ¿no? Y en ese sentido yo cuando me la he leído ahora, que ya estábamos envueltos en el tema del coronavirus y que ya estábamos con este miedo con el que lo estamos viviendo todo, por lo menos yo, pues descubres que en Venecia, La muerte en Venecia, lo que ocurre es que hay una peste que año tras año
sacude la ciudad y hace que la ciudad se vacíe, ¿no? Y es curioso porque en función de las nacionalidades, de las personas, en función de la prensa que leen, en función de lo que dice cada uno de los países, pues los turistas de uno u otro país se quedan o se van, ¿no? La ciudad se vacía, los comerciantes, aquello empieza con un olor terrible, un olor un poco a podredumbre, ¿no? Con el calor también del verano. Y entonces, bueno, pues pinta esa ciudad, bueno, pues donde una peste la vacía y donde la gente empieza a irse de la ciudad, pero sin embargo Aschenbach, este protagonista de La muerte en Venecia, se queda allí. Se queda allí y, bueno, no es que sea un spoiler, y muere allí en Venecia, ¿no? Y esa escena final es maravillosa. Es verdad que, igual que nos pasó la semana pasada con El gato pardo, hay una película de Visconti maravillosa también que cuenta La muerte en Venecia y que cuenta esa escena y que cuenta muy bien esa escena final en la que Tazio entra en el mar y a través de una franja de tierra, ¿no? Que parece meterse en el mar, pero en realidad no cubre y se queda como una figura entre el calor y la luz crepuscular y señala hacia algún sitio, ¿no? Como si de alguna forma señalara a Aschenbach, bueno, pues el destino, ¿no? Y ahí en ese momento Aschenbach muere, ¿no? En su silla mirándole. Es una novela maravillosa que yo os invito a que la escuchéis con nosotros y a que nos dejéis que os la contemos, ¿no? Con esa voz maravillosa de Eugenio Barona, con esa sonorización maravillosa que hace siempre Mariano Revilla, con esa edición de sonido tan cuidada y tan precisa que hace Pablo Arévalo, y con esas notas que siempre introducimos un poco teóricas o que cuentan un poco lo que hay alrededor de la novela, ¿no? La teoría de la novela que cuenta Olga Hernán Gómez, ¿no? Ese es el equipo de Un libro en una hora que este fin de semana volveremos a estar con vosotros. Pero tenemos doble sesión esta semana porque también en la noche del domingo al lunes vamos a emitir La Perla, que es un programa que se emitió ya en su momento y que es una remisión, pero que es una oportunidad estupenda para recuperar La Perla de Steinbeck. Bueno, que yo creo que si tuviera que elegir es uno de los mejores programas, ¿no? Que nos han quedado, porque es un programa, es un libro con una sensibilidad tan asombrosa y es un libro tan comprometido y es un libro como todas las novelas de John Steinbeck, esta persona que también ganó el Premio Nobel de Literatura, igual de Thomas Mann, una persona que renunció absolutamente a todo por vivir su vida y por no estudiar y por hacer lo que él quería y por buscar un poco su destino y que terminó escribiendo grandes obras de la literatura universal como John Steinbeck y que terminó ganando el premio Nobel y que escribió esta historia tan comprometida sobre cómo la riqueza bueno, pues nos termina de anular como seres humanos, ¿no? Es la historia de una pareja de pobres en México que viven de la pesca y que su única riqueza es su choza, su barca, donde el padre se sumerge todos los días para buscar una perla, para buscar perlas y para vender perlas. Y un día descubre una perla maravillosa, una perla mítica, una perla enorme. Y entonces él piensa que su vida va a cambiar, que ellos van a ser capaces de vestirse, van a ser capaces de mandar a la escuela al niño y que van a poder vivir tranquilos. Y sin embargo, lo que les ocurre es que todas las envidias se ponen en marcha y que lo único que quieren es robarle esa perla y que incluso ellos se ven transformados de alguna forma por esa perla, como si en el fondo no fuera más que una maldición, ¿no? Y inician una huida, una escapada que termina también de forma terrible, pero es un libro bellísimo, con un final maravilloso que yo hoy no os voy a desvelar para quien no lo haya leído, pero realmente es un libro maravilloso. Que empieza con una escena inquietante en la que un escorpión pica al niño, al bebé de esta pareja, bueno, que lo llevan al médico y que el médico, por supuesto, no les atiende, porque al médico solo atiende a la gente que tiene dinero. Y sin embargo, cuando descubren la perla, pues el médico se ofrece a atenderles. Luego, bueno, le quieren robar la perla. Es una novela maravillosa, es una novela muy corta también de John Steinbeck,
porque John Steinbeck tiene como de ratones y de hombres, como La Perla, novelas cortas, pero también tiene, igual que pasa con Thomas Mann, novelas grandiosas como Las uvas de la ira, que son novelas río bueno, que tienen 1000 páginas. Bueno, estas son las dos propuestas de esta semana de un libro una hora. La semana pasada repasamos un poco por hacer sugerencias de lectura, ¿no? En estos tiempos en los que estamos confinados, en estos tiempos en los que no hay que salir de casa. Bueno, pues hay lecturas y hay programas que yo os invito a escuchar, ¿no? Yo lo decía la semana pasada, que a mí me gustaría pensar que nuestro programa lo que hace es invitaros a leer, que después de escuchar el programa lo que hacéis es lanzaros hacia el libro y leerlo, ¿no? Está bien, porque a lo mejor hay momentos en los que efectivamente hay un clásico que no habéis leído y que en una hora os lo contamos y que con eso tenéis suficiente, pero sin embargo lo que nos suele llegar es que la gente nos dice bueno, que le ha despertado las ganas de leer, ¿no? Yo os decía la semana pasada que a mí me pareció clave Fahrenheit 451, porque este tipo de distopías en las que libros como el de Ray Bradbury escribió en 1953 relataba una sociedad absolutamente distópica, que a él le parecía que era absolutamente, bueno, que era futurista, con unos bomberos que se dedican no tanto a apagar fuegos como a encender fuegos, porque lo que hacen es quemar todos los libros que encuentran, ¿no? Porque los libros, bueno, pues hay una concepción en esa sociedad en la que leer o en la que saber realmente lo que hace es que la gente se revolucione. Y eso es así, y eso es verdad, ¿no? Cuanto más leamos y cuanto más sepamos, más incapaces serán de manipularnos, ¿no? Y más capaces seremos nosotros de decidir y de tener criterio. Entonces los libros pues se han convertido en algo que persigue esa dictadura, ¿no? en la que nos pintan una sociedad que han llenado de información y que la información está por todas partes en forma de cada vez más corta y cada vez más en píldoras, y eso fue un presagio de Twitter absolutamente, un poco por la sensación de que la gente tenía que tener la sensación de tener mucha información para en realidad tenerles muy engañados, ¿no? Es una novela muy inquietante, muy actual y que yo os recomiendo a todos que leáis. Fahrenheit 451 es el libro con el que nosotros arrancamos esta temporada en septiembre, porque, perdón, en verano hicimos 7 libros, hicimos Madame Bovary, hicimos El Gran Gatsby, la maravillosa novela de Scott Fitzgerald, que es deliciosa y que es otra lectura que con la madurez gana y que ha envejecido maravillosamente, sobre ese hombre que construye un imperio y que construye una casa maravillosa justo enfrente de la Bahía de la Mujer a la que ama, solo para atraerla, se convierte en el centro de la sociedad, solo para que ella le quiera, ¿no? Para que ella vuelva a enamorarse de él o para que ella sepa que él es capaz de darle a ella todo lo que necesita. Maravillosa la historia de Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby. Y en verano hicimos también Doña Perfecta, que este año, que se añadió al 2, bueno, pues es una novela que merece también una relectura, ¿no? Porque es una novela muy política, pero es un dramón y por otra parte es una novela muy divertida, ¿no? De Galdós. Hicimos El retrato de Dorian Gray, esa novela de terror que reflexiona sobre la maldad y que es extraordinaria. Y hicimos Peter y Wendy, la maravillosa novela de Barry, la novela que Barry escribió 9 años después de la obra de teatro que le encumbró, ¿no? Porque Barry en la época era una auténtica celebridad, ¿no? Era absolutamente un número uno, un superventas que todo el mundo conocía. Y escribió este Peter Wendy, que es una novela terrible. Bueno, terrible. Es una novela que tiene muchas aristas y que leerla ahora te sorprende muchísimo por ese concepto de la muerte, por ese concepto de las relaciones personales, por esa relación tan extraña que Peter y Wendy tienen. Bueno, es una novela bueno, que digo lo mismo, que con la madurez se lee de una forma absolutamente distinta. Y en verano hicimos también El sabueso de los Baskerville, de Conan Doyle, con maravillosa, otra novela de miedo extraordinaria. Yo recuerdo mucho la película y el miedo que pasé viendo esa película cuando era pequeño.
y con ese Sherlock Holmes resolviendo sus casos, que es muy peculiar. Y luego hicimos El Camino de Delibes, también es el año de Delibes y hay que leer El Camino, pero ya la semana pasada os hablé de Delibes. Este año empezamos con Fahrenheit 451 y yo os recomiendo que la leáis. Otra novela que a mí me ha sorprendido muchísimo, que es una novela corta y que a mí me gustaría que volvieseis a escuchar y que leyeseis, porque realmente a mí me pareció muy, muy, muy inquietante. Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que es una novela también sobre el mal, pero sobre el mal puro, ¿no? Digamos que todas las personas se supone que llevamos algo de bien y algo de mal dentro de nosotros, pero sin embargo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde plantea una dicotomía, porque Mr. Hyde solo tiene el mal, no tiene nada bueno, ¿no? Solo tiene el mal. Entonces, ese personaje, esa personificación del mal, que incluso la gente con la que se cruza o la gente que habla con él tiene esa sensación de mal rollo, ¿no? Al verle. Es muy inquietante, es muy terrorífica y es muy peculiar, ¿no? Una novela escrita casi de cabo a rabo en 3 días por Stevenson y una genialidad de las suyas, ¿no? Es otra novela que a mí me impactó. Y otra novela que hemos hecho y que a mí me ha parecido fantástica es Capitanes Intrépidos, porque Capitanes Intrépidos siempre teníamos, o yo por lo menos tenía en la cabeza la versión de la película que protagonizó Spencer Tracy y bueno, que era una película, bueno, pues que contaba la relación de un chaval que se cae de un barco, un chaval rico que se cae de un barco y que recoge un barco pesquero y que hace la amistad con este portugués que le llama mi pescadito y bueno, y la relación que hay entre ellos. Es verdad que la novela no tiene absolutamente nada que ver con la película. Este personaje del pescador portugués en la novela, bueno, es uno más, pasa sin pena ni gloria, de hecho es un secundario absolutamente, pero sin embargo es una novela sobre la educación, sobre el crecimiento y sobre el descubrimiento de la vida real de este chaval, que es un chico rico, un niño rico que se cae del barco y que bueno, que cuando llega al barco pesquero se cree que con dinero lo va a conseguir todo y se da cuenta y descubre otro mundo, ¿no? Y descubre el mundo real y descubre el mundo del trabajo. Pero también es una novela maravillosa porque el padre, cuando se reencuentran, descubre también a un hijo que es el hijo que él hubiera querido siempre, ¿no? Entonces, esa relación paterno-filial, esa relación padre-hijo es magnífica y es la parte central de esa novela que a mí me pareció estupenda. Y luego, otra novela que me encantó hacer y que quedó maravillosamente, una novela corta, es Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender. Novelón, novelón que hay que leer ahora, porque también habla de estos tiempos, aunque realmente nos cuenta una historia que ocurre al comienzo de la Guerra Civil y que cuenta, yo creo que como pocas, cómo se forja y cómo se crean esos odios y eso que degeneró en una guerra civil y lo que ocurrió entonces. Y es una novela magnífica. Bueno, esto es un poco para no daros todo el listado que hemos hecho 40 novelas, casi 40 novelas, porque hemos hecho realmente, esta será la 31ª, La muerte en Venecia, más otras 7 que hicimos en verano, serían 38 capítulos de un libro 1 hora que tenéis en podcast para escucharlos y para luego iros a las novelas y disfrutéis leyéndolas. De todas formas, si entramos en directo otra semana, pues iremos también repasando algunas de las novelas que nos han quedado por contaros. La semana que viene vamos a hacer Los Tigres de Montpracén. Los Tigres de Montpracén, que es de Emilio Salgari, que es una novela de Sandokan, que yo me lo he pasado de maravilla leyéndola y que os contaré a fondo la semana que viene si volvemos a entrar. Yo creo que la semana que viene vamos a seguir un poco como estamos, ¿no? Sin salir de casa. Y yo creo que vamos a seguir echando de menos, como he hecho yo de menos, darme un paseo por el campo con mi chica y verla. Y echaremos de menos pues muchas de las cosas que seguramente no habíamos pensado en ellas, ¿no? Hasta ahora. Y seguiremos encerrados y seguiremos teniendo que buscar, bueno, pues cosas que hacer. Y una de ellas, maravillosa, es la lectura y la radio. Son dos cosas
que nosotros intentamos combinar. Bueno, a mí me gustaría también recomendaros algunas otras cosas, novedades, cosas nuevas que acaban de salir ahora. A mí me gustaría recomendaros un libro que ha publicado Paolo Giordano y que, bueno, puede ser oportunista a lo mejor o no, pero en todo caso es un libro que Paolo Giordano, muy corto, se llama En tiempos de contagio. Paolo Giordano, que sabéis que es este autor italiano que lo petó con La soledad de los números primos y que es una magnífica novela. Yo creo que es una novela fallida, pero bueno, que es una magnífica novela. Y que ahora ha publicado y que también es científico, es físico, y entonces ahora ha hecho toda una reflexión corta sobre el contagio, sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es interesante leer esta novela. Yo os voy a recomendar otra cosa, ya que hablamos de radio, ya que hablamos de audio y ya que hablamos de libros. Yo os voy a recomendar que escuchéis el audiolibro, que va a estar disponible el martes que viene, y creo que en la cuenta de Twitter os vamos a poner un link para que podáis ver dónde podéis escuchar ese audiolibro, que lo ha narrado Javier Portugués, Portu, que es un magnífico narrador. Y yo creo que es una buena sensación escucharse entero este librito corto, porque creo que primero es una buena forma de hacer cosas mientras uno escucha audiolibros, que es un poco la versión son nuestros hermanos mayores, ¿no? Nosotros lo que hacemos es contar el libro en una hora y los audiolibros lo que hacen es contarnos el libro entero, ¿no? De arriba abajo. Y es una experiencia también transformadora, ¿no? Que yo os recomiendo. Bueno, pues en este caso os recomiendo más que la lectura, porque además el libro en papel todavía no va a salir, sino que va a salir solo en ebook, pero sí que os recomiendo que lo leáis, que lo escuchéis en el audiolibro En tiempos de contagio de Paolo Giordano. Vale, os voy a hacer otra recomendación. Hace poco ha salido el premio Alfaguara de novela, que este año lo ha ganado Guillermo Arriaga y que se llama Salvar el fuego. Y que es una historia, pues como todas las de Guillermo Arriaga, dura. Ya sabéis que Guillermo Arriaga, aparte de ser un gran novelista, la novela anterior de Guillermo Arriaga, que también publicó Alfaguara, igual que esta, Salvar el fuego, se llamaba El salvaje y era una historia maravillosa y deliciosa de 700 páginas, como este, que tiene casi 700 páginas. Sabéis que Guillermo Arriaga era guionista, fue el guionista de Iñárritu, fue el guionista de Babel, fue el guionista de 21 gramos, fue el guionista de Amores perros, luego dirigió sus propias películas, pero es un gran novelista. Esta es una historia con tres voces. La voz, por un lado, de Marina, que es una coreógrafa, una mujer mexicana de la clase alta. Nos están diciendo ahora una recomendación, el cuento de Lubina de El llano en llamas, leído por el autor, brutal. Bueno, evidentemente, el cuento de Lubina de El llano en llamas, y leído por el autor. Bueno, pues esto yo no lo conocía, pero realmente Juan Rulfo, si leyó este relato, pues es una magnífica ocasión de repasarlo y de escuchar al autor. Bueno, os estaba contando que esta es una historia, Salvar el fuego, con tres personajes, con tres voces. Una es una primera persona, que es la voz de Marina, que cuenta en primera persona su vida, cómo tiene un matrimonio pues seguramente infeliz, de clase alta, como es una bailarina que quiere ser comprometida, que de hecho es una mujer comprometida y que un día, bueno, pues cuando va a la cárcel se enamora hasta las trancas de un hombre que revoluciona su vida y que lo pone todo patas arriba, ¿no? Esa es la historia, por un lado, de Marina. Por otro lado está la historia de José Cuauhtémoc, que se cuenta en tercera persona. Sería un narrador, no un narrador omnisciente, pero sí es un narrador omnisciente, pero en realidad cuenta la historia de José Cuauhtémoc, que se cruza evidentemente con la historia de Marina. Y luego hay una tercera voz que está en segunda persona. Hay una primera, una segunda y una tercera persona. La segunda persona es un hombre que dialoga con su padre muerto, y habla con él en segunda persona y le reprocha cosas, le dice tú que eras, tú que fuiste, tú que nos hiciste, y entonces pues cuenta la historia de lo que fue eso. Bueno, pues en esta dura historia, bueno,
donde se cruzan estos tres personajes y muchos otros. Se cruza todo el mundo del cártel, se cruza el mundo del narcotráfico, se mezcla el mundo de la cultura y el mundo de la alta sociedad mexicana. Se cruzan muchas cosas y pinta realmente un fresco de la sociedad mexicana absolutamente clarividente, ¿no? Bueno, pues esto se cruza y, bueno, hay una sorpresa final maravillosa que tendréis que descubrir, pero yo os recomiendo que os leáis Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, que es una de las recomendaciones que quería haceros. Y luego quiero recomendaros un libro que es muy especial, que es un libro de una mujer que se llama Elsa Veiga, y la novela se llama Me desperté con dos inviernos a los lados. El título es bellísimo, lo ha editado Tres Hermanas, que es una pequeña editorial que edita muy bien, que edita fantásticamente, tiene una portada bellísima. Y como decía David Trías, el editor, en uno de sus tweets, decía, Elsa Veiga ha escrito su primera y emocionante novela, una historia de mujeres de tres generaciones unidas por el mismo vértigo, por la violencia puertas adentro, de todo aquello que no se nombra y por las sombras que nos acompañan. Pues es una descripción magnífica de este libro, emocionante, inquietante, duro, muy bien escrito y que yo creo que es un libro que... Me preguntas si están todos en formato digital. Por supuesto que están todos en formato digital. Salvar el fuego está en formato digital, está en ebook y va a estar dentro de poquísimo en audiolibro también. Salvar el fuego. Y esta novela de Elsa Veiga, yo creo que está también en ebook, pero dejadme que lo ponga en duda. Me desperté con dos inviernos a los lados, no lo sé. Yo creo que hay que ir al libro, hay que ir a la editorial Tres Hermanas. Esta historia de maltrato, esta historia de violencia, pero también esta historia de silencios, esta historia sobre todo de mujeres, ¿no? Esta historia que reivindica y que recupera, ¿no? Ese dolor y ese papel de la mujer, ¿no? Yo creo que es fantástica, es una novela corta y muy emocionante y yo le tengo que dar la enhorabuena a Elsa Veiga desde aquí y recomendar su novela. ¿Qué más cosas os puedo recomendar y os quiero recomendar? Os quiero recomendar Hombres de Verdad, de Alberto Marcos, que ha editado en Páginas de Espuma. Alberto Marcos es un escritor y es un editor también, y es una persona muy inteligente. Y ha escrito este libro de relatos. Ya sabéis que Páginas de Espuma es una maravillosa editorial que está especializada en relatos y que no solo publica los grandes relatos de los grandes clásicos y que hace unas ediciones absolutamente maravillosas de grandes clásicos, sino que es un poco el lugar donde encontrar la gran literatura y el gran talento dentro del mundo del relato que existe en nuestro país. Alberto Marcos había publicado hace tiempo ya otro libro en Páginas de Espuma y ahora vuelve con este libro, con este libro que si igual que Elsa Veiga reflexionaba sobre la mujer desde un punto de vista muy íntimo, Alberto Marcos reflexiona sobre el papel del hombre en este mundo, ¿no? En esta realidad, y lo hace a través de relatos muy diferentes y analiza cada una de esas facetas que de alguna forma nos obliga el papel del hombre establecido y marcado como siempre y cómo la sociedad y cómo nuestra propia libertad nos hacen movernos hacia diferentes papeles y hacia diferentes formas de ser hombre igual o más válidas. Magnífico libro de relatos y magnífica noticia que Alberto Marcos vuelva a publicar sus relatos. Así que en Páginas de Espuma, Hombres de Verdad, de Alberto Marcos. Bueno, y luego quiero recomendaros otro libro que es Todo esto existe, de Íñigo Redondo. Un libro que dice sobre los lugares impensables en los que encontramos cobijo, la historia de dos personas que construyen un universo donde creer que todo puede ser mejor. Es una novela que tiene un arranque luminoso. Ha habido unas críticas maravillosas de esta novela
y es una novela que realmente está magníficamente escrita. Perdóname que os voy a encender una luz porque no veo. Fantástico, ha sido mucho mejor. Y os puedo leer este arranque de esta novela, Todo esto existe, de Íñigo Redondo, que ha publicado Literatura Random House. Dice, no nos conocemos, restregamos la vida de los unos contra la de los otros, pero no nos conocemos. Cada mañana nos apretujamos en las calles ignorándonos. Escuchamos el ruido de nuestras voces, nos olemos, nos mentimos olores para soportar las proximidades excesivas que nos imponemos en los trenes, en los ascensores, en los hospitales, en las iglesias. Nos miramos sin vernos, nos sonreímos cada día y cada día nos desconocemos, nos ignoramos, nos rechazamos, nos olvidamos unos a otros en el instante siguiente habernos perdido de vista. Inmediatamente, con la mayor displicencia, disolviéndonos mutuamente en este paisaje humano, esta multitud de la que apenas sabemos nada ni nos importa y que a cierta distancia empieza ya a ser solo una prisa, un ritmo en la calle, un roce de gabardinas, una oscilación de hombros y desde un poco más lejos un oleaje suave de cabezas, sombreros, paraguas, incluso menos, un color, una bruma, nada. Exactamente esto es lo que se ve desde la altura de esta ventana en la niebla matinal, poco más que una bruma en la que hormiguea la multitud indiferenciada, arremolinándose en torno al mercadillo que cada mañana se monta y cada tarde se desmonta junto a la parada del tranvía. Bueno, pues así, de esta forma tan luminosa y de esta forma en la que nos podemos seguramente reconocer muchos de nosotros, empieza esta excelente novela que es Todo esto existe, que ha escrito Íñigo Redondo y que dicen que es la historia de una fascinación mutua, la de un hombre y una chica que se cruzan cuando la vida les da la espalda. Si nadie la contara, si nadie la leyera, esta sería tan solo una más de las infinitas historias escondidas tras las ventanas de medio mundo. Corren los años 80 y Alexei, director de un colegio en una ciudad de Ucrania, se derrumba. Su mujer le ha dejado y sus días siguen un patrón inalterable. Por las noches bebe hasta perder el sentido y por las mañanas en la escuela lucha por esconder sus miserias. Desde su despacho observa a los alumnos durante el recreo y se empieza a fijar en una chica que siempre anda sola. Pronto ella le revelará la realidad que esconde y él decidirá ayudarla ocultándola en su piso. Bueno, magnífica, de verdad. Todo esto existe de Íñigo Redondo, que ha editado Literatura Random House y que está, por supuesto, también en versión digital. Nos dice Ibarrondo, Javier, poesía urbana sensible y real. Nos identifica en esos momentos duros. Efectivamente, yo creo que no vamos a ser los mismos. Yo creo que nos vamos a encontrar con que este tipo de reflexiones, de soledades, este tipo de reflexiones nos van a hacer vernos como éramos antes y yo creo que algo va a cambiar en todos nosotros. Bueno, y yo la última recomendación que os quería hacer por hoy es no entres dócilmente en esa noche. No entres dócilmente en esa noche quieta de Ricardo Menéndez Salmón. A mí me apasiona Ricardo Menéndez Salmón, que edita casi siempre, vamos, este libro está editado en Seix Barral y ha editado casi toda su obra en Seix Barral. Tiene lo que se llamaba la trilogía del mal, o lo que han llamado la trilogía del mal, con La ofensa, que es maravillosa, y con Derrumbe, que me parece extraordinaria. Pero escribió Gritar, que me parece un conjunto de relatos también maravilloso, o Los arrebatados, o La noche feroz. Es decir, la obra de Ricardo Menéndez Salmón, Niños en el tiempo, Homo Lubitsch, bueno, me parece absolutamente maravillosa. Y yo creo que hay que volver a Ricardo Menéndez Salmón, que es un hombre absolutamente profundo, que es un hombre que nos va a hacer reflexionar siempre, porque está muy pegado a la filosofía y porque es un hombre que bueno, sus novelas están un poco a medio camino, ¿no? Su capacidad de narrar o su posibilidad de narrar siempre está mezclada con esa posibilidad de hacernos reflexionar, ¿no? Y de hacernos pensar, ¿no? Ese es un poco el tema. Dicen también, me ha encantado a mí en estos momentos El Conde de Montecristo, la novela perfecta. Dice Teleduens, estoy absolutamente de acuerdo
en que la novela perfecta es El Conde de Montecristo. Yo realmente descubrí que quería leer durante toda mi vida y que no quería hacer otra cosa más que leer cuando me leí El Conde de Montecristo, encerrado en mi habitación durante horas y días, desde luego. Bueno, sigo con Ricardo Menéndez Salmón. No entres dócilmente en esa noche quieta, en Seix Barral. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues una historia terrible, la verdad, pero dentro de la línea de lo que hizo Philip Roth en Patrimonio, o dentro de lo que hizo Amos Oz en Una historia de amor y oscuridad, o Peter Hanke, lo que hace es reflexionar sobre su padre cuando su padre muere. Y lo que hace es recordar. Es una ofrenda, es una elegía y es una expiación también. Este libro en el que Ricardo Menéndez Salmón, bueno, pues evidentemente habla de muchas cosas, porque te sorprende de repente arrancando con la pintura china de hace 1300 años, o la poesía de Dylan Thomas, o las investigaciones etnográficas de Levi Strauss, o con los apuntes de los diarios de Kafka, o con una obra maestra de Luis Mal, con bueno, la figura de su padre y el recuerdo de su padre y el dolor que siente por su padre, por la ausencia de su padre. Es una novela bueno, que tal vez no sé si son tiempos para leerse estas novelas, pero yo creo que también estos son tiempos para buscarse también un poco dentro de sí mismo, ¿no? Y para escarbar un poco y para saber también quiénes somos, ¿no? Empieza diciendo: mi padre falleció en la unidad de paliativos del Hospital de la Cruz Roja de Gijón durante la tarde del 12 de junio de 2015. Habría cumplido 72 años un día antes. Yo no estaba con él, me había marchado de su lado poco después del mediodía, cuando mi madre llegó a darme el relevo en el cuidado de su agonía. La última imagen que conservo de mi padre vivo es la de un hombre que hace un gesto repetido, aunque ambiguo: tocarse el pecho con ambas manos, como si estuviera reconociendo una culpa o buscándose los latidos del corazón. Bueno, pues yo creo que también hay que hacer ese ejercicio de la muerte en este tiempo en el que nos ha tocado, y yo creo que es bueno hacerlo. Así que esto es lo que yo os quería contar hoy. Os quería también hablar del Día Mundial del Teatro, porque hoy es el Día Mundial del Teatro y yo creo no, el teatro es literatura y de hecho el teatro también es maravilloso leerlo. A mí me encanta leer teatro y he disfrutado mucho de leer teatro, pero lo que hay que hacer es ir al teatro. Yo ahora pienso en muchos de mis amigos o mucha de la gente a la que admiro y a la que quiero. Se me ocurre Israel Elejalde, se me ocurre María San Miguel, se me ocurre Marta Poveda, se me ocurre mucha gente que tengo un poco en mi día a día, que viven del teatro y para el teatro. Y que yo creo que lo mejor que podemos hacer cuando esto acabe es volver a los teatros. Y cuando podamos, cuando los actores, cuando los directores, cuando los empresarios teatrales puedan volver a llenar los teatros y vuelvan a poder ofrecernos teatro, pues hay que llenar las salas, hay que irse al Teatro Kamikaze y hay que irse a ver todo lo bueno, todo el buen teatro maravilloso que hay en Madrid, porque en Madrid y en donde estéis, porque evidentemente yo estoy en Madrid, pero hay buen teatro en toda España. Y además hay un muy buen teatro comercial, pero también hay muy buen teatro alternativo. Entonces, hoy es el Día Internacional del Teatro y yo lo que quería también es recomendaros que leáis teatro, pero también que penséis bueno, que la cultura también está surgiendo mucho en estos tiempos y que también una forma de agradecerles todo lo que también hacen por nosotros, todas las series, todas las películas, todos los libros, todo lo que nosotros estamos haciendo, llenando nuestro tiempo ahora, es gracias a ellos, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo de creación, devolvérselo yendo a verlos y yendo al teatro a llenar las salas. Así que esto es lo que yo os quería contar. Os quería recomendar, y os he recomendado En tiempos de contagio, de Paolo Giordano. Os he recomendado Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, en Alfaguara. Os he recomendado Me desperté con dos inviernos a los lados del Sabeiga, en Tres hermanas. Os he recomendado Hombres de verdad, de Alberto Marcos, en Páginas de espuma. Os he recomendado Todo esto existe, de Íñigo Redondo, en Literatura Random House. Y os he recomendado No entres dócilmente en esa noche quieta, de Ricardo Menéndez Salmón, en Seix Barral. Y a la vez os he recomendado, os he pedido, os he animado
a que vayáis esta noche, la noche de mañana del sábado y también la noche del domingo a buscarnos en las ondas, o que entréis en nuestros podcasts y nos escuchéis, y que escuchéis La muerte en Venecia, que vamos a hacer el sábado que viene por la noche, la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, para trasnochadores o para gente que trasnocha o para gente que madruga mucho. Y si no, pues bueno, en Playshare o en cualquiera de las plataformas de audio como iVoox, como cualquiera, ¿no? Como incluso en Spotify nos podéis encontrar. Y que nos escuchéis y que escuchéis La muerte en Venecia el sábado y que escuchéis La perla el domingo. Me decís gracias por estar ahí. No, gracias a vosotros por estar ahí. Y gracias a muchísima gente que diariamente nos mandáis mensajes, nos decís que os gusta el programa, nos animáis a seguir haciéndolo, porque parece que no, pero sí, pero cada uno de esos mensajes que yo cada vez que recibo, transmito a todas las personas del equipo, de verdad que nos hacen crecer y nos hacen hacerlo mejor y nos hace esforzarnos más. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene o nos vemos siempre que queráis en un libro una hora. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.